Hola curiosas y curiosos de las redes sociales. Y bueno, feliz año nuevo. Para este 2021 os deseo muchísima salud y que seáis muy felices. Y como cada lunes, os hacemos un resumen con las mejores noticias de marketing digital y redes sociales. Y ojo, que las de la primera semana de 2021 las tienes que conocer. Por ejemplo, TikTok, el rey definitivo de 2020, trae actualizaciones en su versión web, nuevas alianzas con Samsung y revela su importancia en la industria musical. WhatsApp también tiene un botón nuevo que podrás ver en Instagram. Por su parte, Facebook permitirá contactar freelance por Marketplace. Google integrará vídeos de otras redes sociales en su buscador y Snapchat termina el año con un alza en sus finanzas. Además, te hablo de los últimos datos recopilados de 2020 sobre marketing de influencers y el comercio online. Vamos, ya ves, unas noticias muy muy chulas para empezar el año. Y si quieres estar informado continuamente, no dudes en suscribirte y darle a la campanita. Cada semana cuelgo 3 vídeos. Soy JJ Priego y esto es Easy Promos TV. ¡Vamos! Estas son las mejores noticias de la semana. Empecemos. Rumores sobre espionaje afectan a usuarios de Instagram. Instagram es una de esas aplicaciones que todos tenemos en el teléfono. Muchos la usan diariamente para subir fotos, historias o simplemente ver el contenido de los demás. Por ello, un rumor sobre que la aplicación de Facebook usa tu cámara frontal para detectar reacciones ante los contenidos es algo terrorífico. Sin embargo, aunque algunos se hayan desinstalado la app, si se leen detalladamente las condiciones de uso y la política de datos de Instagram, se puede comprobar que se trata de una noticia falsa. En ellas no se establece el empleo de las cámaras para controlar expresiones y detallan que no emplean la tecnología de reconocimiento facial para ello. Si empezamos a utilizarla, te avisaremos y te daremos la opción de elegir si quieres aceptar su uso. Eso es lo que han escrito en la web de la compañía. Google empieza a integrar vídeos de TikTok e Instagram dentro de sus búsquedas. Se trata de una evolución de otra prueba que la gran empresa lanzó a principios de 2020. Destacar vídeos cortos dentro de Google Discover, el muro de contenido personalizado tanto para su aplicación como para el menú de recomendaciones que aparece en algunos dispositivos Android. El objetivo de esta nueva prueba es, como siempre con Google, retener usuarios. El plan a largo plazo es que el buscador sea tu punto de entrada, pero nunca el de salida. Y es que al combinar y agregar un montón de contenidos, lo que Google quiere es que te quedes lo máximo posible dentro. WhatsApp añade un botón propio en los perfiles de empresa de Instagram. Pequeñas empresas de todo el mundo comentan a menudo que Instagram es su escaparate virtual para que los clientes descubran lo que ofrecen. Y también que WhatsApp es el mostrador para hablar de los productos, responder a preguntas y cerrar ventas. Por eso ahora los usuarios pueden vincular su perfil profesional de Instagram con su cuenta de WhatsApp. Y solo tienen que cumplir los siguientes requisitos: tener una cuenta profesional de Instagram para empresas, una cuenta en la aplicación WhatsApp Business o la aplicación también de consumidor y la versión más reciente de WhatsApp en el móvil. Pero ojo, que el servicio solo permite vincular la cuenta de WhatsApp Business desde la cuenta de Instagram, pero no al revés. TikTok revela sus números y se alza como protagonista del año musical. En su primer informe anual de música en los Estados Unidos, la compañía dio a conocer que más de 176 canciones superaron en 2020 las 1.000 millones de visitas dentro de la plataforma. De paso, detalla que más de 70 artistas nuevos que se dieron a conocer gracias a la aplicación firmaron con casas discográficas. TikTok se convirtió en la plataforma de referencia en los Estados Unidos para el descubrimiento de música, así como de lanzamiento para grandes éxitos de artistas de todos los géneros. Eso es lo que señala en su balance la compañía, que ha impulsado las carreras y difusión planetaria de artistas como Megan Thee Stallion, la más escuchada del año pasado en TikTok, o Doja Cat, así como las cifras de reproducción de figuras como Drake. Pero bueno, no todo se reduce a nuevos artistas. Los desafíos de baile y virales que impulsa TikTok también han resucitado viejos éxitos de John Lennon o Queen. Y es que todo el mundo se mueve con la música de la aplicación china. TikTok prepara su llegada a las Smart TV de Samsung. Los usuarios de la red social podrán ver todas las novedades de su timeline a pantalla grande.
lejos de las limitaciones de espacio de nuestros teléfonos móviles. La idea no es tanto que la aplicación sea un clon de lo que llevamos en el teléfono móvil, como que exprima por completo las posibilidades de ver, ¿no?, un contenido en una pantalla mucho más grande y en un formato radicalmente distinto, además en horizontal en vez de vertical. Es por eso que todo el interface cambia y se ha optimizado para un uso exclusivo en el televisor. El primer país en el que ya está disponible esta alianza es el Reino Unido, para más tarde ir alcanzando al resto de territorios de Europa y otros rincones del mundo. TikTok añade dos nuevas funciones a la versión web. Por un lado, los usuarios podrán a partir de ahora dejar comentarios directamente en los vídeos subidos por otras personas. Para ello, tendrán que estar conectados en la versión web con su nombre de usuario y contraseña, ya que no se permiten comentarios anónimos en TikTok. Por otra parte, al conectarse con su cuenta, también podrán recibir notificaciones en la web, algo que hasta ahora no era posible, y así podrán saber cuándo reciben un nuevo me gusta o cuando alguien les ha empezado a seguir. Que se mejore la versión web de TikTok permitirá que los usuarios pasen más tiempo en la plataforma al poder tener abierta la versión web y consultarla mientras realizan otras actividades en el ordenador. Snap sube casi un 220% en 2020. Esta fuerte alza se produjo después de que Goldman Sachs elevara su precio objetivo para la acción de $47 a $70, aduciendo una perspectiva más optimista para el crecimiento de los ingresos. Las innovaciones tecnológicas y asociaciones para sus productos, combinadas con un contexto más favorable para los anuncios digitales, aumentan la probabilidad de una aceleración del crecimiento de los ingresos mucho más allá de los pronósticos de consenso en el cuarto trimestre y más allá. Al menos eso fue lo que escribió el banco de inversión. De las compañías de redes sociales más destacadas que cotizan en bolsa, solo Pinterest ha superado a Snap con un alza cercana a 270% en 2020. Facebook permitirá buscar y contratar autónomos y freelance. Facebook está montando un equipo de trabajo que se encargará de desarrollar una nueva funcionalidad que permitirá a los usuarios de la red social contratar los servicios de autónomos y freelance para llevar a cabo pequeñas tareas domésticas, arreglos en el domicilio, hacer recados o facilitar un producto en concreto. La nueva herramienta estaría incluida dentro de Facebook Marketplace, la función que Facebook lanzó en 2016 y que permite a los usuarios comprar y vender productos como si se tratase de Wallapop. El comercio electrónico se disparó de nuevo en Navidad. Un estudio reciente de Showrooms Price muestra que un 41,76% de la población en España asegura que compró más online en 2020 que el año pasado, y un 16,21% hizo todas sus compras a través de la red. Sin embargo, el ahorro también es una tendencia en alza, ya que un 6,46% de los consumidores asegura que en Navidad tuvieron más en cuenta la economía de su bolsillo y por tanto compraron menos online, mientras que el 7,42% no adquirió nada por internet. El marketing de influencers cierra fuerte el 2020. Las marcas continuaron invirtiendo en campañas con influencers a pesar de haber tenido que lidiar con todo lo que ha pasado este año y saber cómo, qué y cuándo gastar dinero en estas campañas. Así, un estudio elaborado por Clear muestra que el alcance de los influencers incrementó en un 57% en 2020. Cada actualización patrocinada de un influencer en promedio llegó a unas 7.800 impresiones, casi el doble que las 4.800 que promediaba en 2019. Por otro lado, los patrocinios en TikTok, la red del año, crecieron en un 130%. En Instagram, las stories patrocinadas también han crecido en un 32%. En cambio, los posts tradicionales han caído en un 19% y los tipos de contenido han cambiado hacia manifestaciones públicas de activismo social. Por ejemplo, un 80% de las marcas en los Estados Unidos se pronunciaron en favor al Black Lives Matter, cumpliendo así con la expectativa de su público. Y bueno, pues eso es todo por esta semana. ¿Qué te ha parecido estas noticias? ¿Cuál te ha resultado más interesante? ¿Alguna que quieras incluir aquí? Me lo puedes poner en los comentarios, los leo todos. Y nada, aparte de darle me gusta al vídeo, suscribirte y campanita, debes mirar este vídeo aquí, que es tremendo. Y si no eres suscriptor, si no lo eres, pues no sé qué haces, dale ya a este botón de aquí. Y estos dos botones son otros canales míos que quiero que veas, que los mires y me comentes. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.